Libertad. La persigues toda tu vida. La buscas en cada decisión que tomas. Cambias de trabajo pensando que ahí estará. Te vas a vivir a otra ciudad, pensando que la encontrarás allí. Terminas relaciones esperando tener un respiro de libertad. Pero la libertad se escapa. Se te va entre tus dedos como arena. Y despiertas un día más sintiéndote prisionero de tus propias elecciones. Es una paradoja. Todos quieren ser libres, todos odian las normas, los mandamientos les pesan, prefieren la autonomía, la independencia, el derecho a elegir su propio camino sin que nadie les diga qué hacer. Prefieres ser tu propio dueño, prefieres ser tu propio Dios. Y en esa búsqueda desesperada de libertad te has encadenado. Has construido tu propia prisión, has forjado tus propios grilletes. El mundo te vende libertad en cada comercial. Te promete que serás libre si compras esto, si consumes aquello, si vives según tus deseos. Sé tú mismo, no dejes que nadie te diga cómo vivir. Suena hermoso, suena liberador, pero observa a los que viven así. Escucha sus suspiros nocturnos. Presta atención a la angustia que cargan. Están encadenados a sus pasiones, esclavizados por sus apetitos, prisioneros de sus propias decisiones. Pero existe otra libertad, una que desafía toda lógica humana, una que contradice todo lo que el mundo te ha enseñado, una libertad que nace precisamente donde menos la esperarías, en la obediencia, en la sumisión, en guardar mandamientos. Suena absurdo, es verdad, suena contradictorio, pero déjame mostrarte que no lo es. Babilonia se levantaba imponente bajo el sol del desierto. Sus jardines colgantes desafiaban la naturaleza misma. El oro cubría los templos dedicados a Marduk y a otros dioses falsos. El río Éufrates atravesaba la ciudad partiendo su magnificencia en dos mitades igualmente impresionantes. Era el centro del mundo conocido. Era el orgullo de Nabucodonosor. Era la cárcel de los hijos del pueblo de Israel. Entre los cautivos había 4 jóvenes: Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Sus nombres hebreos habían sido cambiados por nombres babilónicos. Su identidad había sido atacada desde la raíz. Habían sido arrancados de Jerusalén como plantas tiernas. Habían visto caer el templo, habían escuchado los gritos de sus madres, habían caminado cientos de kilómetros con cadenas en los tobillos, habían perdido todo. Su libertad no existía. Lo llevaron al palacio. Nabucodonosor había ordenado seleccionar jóvenes sin defecto, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento y de buen entendimiento. Quería moldearlos, quería convertirlos en babilonios, quería que olvidaran al Dios de Abraham. El plan era simple: 3 años de educación en la lengua y literatura caldea, comida de la mesa del rey, vino de las copas del mismo palacio, privilegios que otros cautivos solo podían soñar. Parecía una oportunidad especial, parecía un favor. Pero Daniel vio más allá. La comida del rey no era solo comida, había sido ofrecida a ídolos, violaba las leyes dietéticas de Moisés. Era una línea en la arena, era una decisión entre 2 reinos, entre 2 señores, entre 2 libertades. Comer de esa mesa significaba conformarse, significaba ceder, significaba aceptar que Babilonia definiría su identidad. Y Daniel se negó. ¿Te imaginas la presión? Estás cautivo en tierra extranjera, no tienes poder, no tienes influencia. Negarte podría costarte la vida. Tus compañeros podrían pensar que eres extremista, demasiado rígido, demasiado religioso. Después de todo, eso es solo comida, es solo un detalle pequeño. Dios entendería. Las circunstancias son extremas. Pero Daniel no pensó así. Daniel propuso a Belsasar:
el encargado que Nabucodonosor había puesto sobre ellos una prueba. 10 días, solo legumbres para comer, solo agua para beber, nada de los manjares de Nabucodonosor, nada del vino real. Era una petición humilde pero firme. No rebeldía, fue convicción. No fue terquedad, fue fe. Daniel sabía algo que Babilonia no podía entender. Sabía que la verdadera libertad no viene de comer en la mesa del rey, viene más bien de obedecer a aquel que es el Rey de Reyes. Pasaron los 10 días. El sol babilónico salió. Los 4 jóvenes comieron sus legumbres mientras otros disfrutaban banquetes. Bebieron agua mientras otros vaciaban copas de vino. Parecían perderse de mucho, parecían esclavizarse a normas innecesarias. Pero cuando Melzar los examinó, su semblante lucía mejor. Su cara brillaba más, su salud era superior. Dios honró su obediencia. Y aquí está la clave: su libertad interna se hizo visible externamente. Estos jóvenes, rodeados de esclavitud física, experimentaron una libertad que ningún imperio podía tocar. No dependía de sus circunstancias, no dependía de Nabucodonosor, dependía de su obediencia al Dios viviente. Se negaron a contaminarse, se negaron a ceder, y en ese acto de guardar los mandamientos de Dios, caminaron libres en medio de cadenas. Fueron libres de la presión de conformarse, libres de la ansiedad de complacer a los hombres, libres de la culpa del compromiso. El Salmo 119, versículo 45, declara una verdad muy especial. Escucha estas palabras: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Una vez más, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Andaré en libertad. No dice tal vez andar en libertad, no dice espero andar en libertad, dice andaré. Es un futuro seguro, es una promesa firme. Y nota la conexión. La libertad no viene a pesar de buscar los mandamientos, viene porque buscaste los mandamientos. La causa de la libertad es la obediencia. La fuente de la libertad es la ley de Dios. Esto destroza la lógica del mundo. El mundo dice que los mandamientos esclavizan, que las normas aprisionan, que la obediencia limita, pero Dios dice lo contrario. La obediencia a Él libera. Los mandamientos son el camino hacia la verdadera libertad. La libertad mencionada en este salmo es el resultado de servir a Dios. Es el contraste directo con la esclavitud del pecado. Piensa en la esclavitud del pecado. No lleva cadenas visibles, no hace bulla al caminar, pero es real, es opresiva, es cruel. El pecado te promete placer y te da vergüenza, te promete satisfacción y te da vacío, te promete libertad y te da cadenas invisibles. Intentas dejar ese hábito y no puedes. Prometes que esta es la última vez y vuelves a caer. Odias lo que haces, pero lo sigues haciendo. Eso es esclavitud. La ley de Dios, sus mandamientos, te muestran el camino de salida. No te salvan, porque solo Cristo salva, pero te muestran cómo caminar en libertad una vez que Cristo te ha liberado. Te muestran cómo vivir sin las cadenas del pecado. Te muestran cómo experimentar la felicidad completa y la libertad perfecta, porque, como dice nuestro comentarista, esa felicidad y esa libertad se encuentran únicamente en la obediencia a la ley de Dios. El salmista no buscó la aprobación de los hombres, no buscó comodidad, no buscó popularidad, buscó fue los mandamientos de Dios. Y esa búsqueda lo liberó de la opinión pública, lo liberó del miedo al rechazo, lo liberó de la necesidad de complacer a otros. Esta libertad anima al creyente a no avergonzarse
de reconocer las verdades de Dios ante los hombres, sino antes bien a profesar abiertamente su fe. Vivimos en tiempos de cobardía espiritual. Los cristianos callan su fe, esconden su Biblia, temen ser etiquetados, temen ser cancelados o bloqueados, temen perder seguidores o empleos o amigos. Esa es la esclavitud del hombre agradable. Pero cuando buscas los mandamientos de Dios, cuando tu deleite está en su ley, caminas libre en esas cadenas. Puedes hablar con valor, puedes vivir con integridad, puedes testificar sin miedo, sin temor. La libertad que el Salmo describe no es ausencia de normas, es ausencia de esclavitud. Daniel tuvo normas, no pudo comer todo, no podía beber todo, pero era libre. Los demás podían comer todo, podían beber todo, pero eran esclavos de Babilonia, esclavos de la presión, esclavos del sistema. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es querer lo que Dios quiere, es deleitarte en su voluntad. Como dice nuestro comentarista, un mayor deleite en el servicio a Dios, facilitado por esta libertad, conduce al creyente a una mayor cercanía a la perfección espiritual. Es un círculo virtuoso. Obedeces, experimentas libertad. Obedeces, experimentas libertad. Esa libertad produce deleite. Ese deleite te acerca a la santidad. Y esa santidad produce más obediencia. No es carga, es gozo. No es prisión, es libertad. Pero ya lo sabemos. Tú lo intentas, te propones obedecer, lees la ley de Dios, quieres cumplir, pero fallas, caes, tropiezas una y otra vez. La ley te muestra el estándar, pero no te da el poder para alcanzarlo. Pero aquí está la verdad liberadora del Evangelio. En la cruz, Cristo Jesús cargó tus fracasos, llevó tu desobediencia, pagó por cada vez que elegiste tu camino en lugar del camino de Dios. Su sangre te limpia, su justicia te cubre, su espíritu te capacita. Ahora, unido a Cristo Jesús por la fe, puedes obedecer, no para ganar salvación, para disfrutar la salvación, no por miedo, sino por amor, no como esclavo, sino como un hijo. Y todo porque Cristo Jesús fue el único que obedeció perfectamente y Él es el único que anduvo en una libertad absoluta. Entonces, ¿cómo podemos vivir esto cada día? Puedes elegir el camino del mundo, ceder a la tentación, buscar alivio temporal en cosas que te esclavizan. O puedes buscar los mandamientos de Dios. Puedes elegir perdonar, puedes elegir la paciencia. Y cuando eliges obedecer, experimentas libertad. Libertad de la amargura, libertad del ciclo destructivo del pecado, libertad para vivir como Dios te diseñó. Así que comprométete con la obediencia a Dios. No veas sus leyes como normas arbitrarias. Míralas como el mapa hacia la vida abundante, como la cerca que protege tu alma, como el camino que te libera para ser quien Él te creó para ser. Cada mandamiento es una expresión de su amor. Cada ley es sabiduría. Cada precepto es un regalo. Busca el perdón de Dios activamente. Cuando falles, y de seguro fallarás, no huyas de Él. Mejor ve hacia Él, confiesa tu pecado, pide arrepentimiento y serás perdonado. Experimenta la libertad de ser limpio cada día. La culpa es una cadena pesada. Cristo ya pagó por ella. No la cargues cada día. Vive mejor intencionalmente según los caminos de Dios. No permitas que tu vida sea reactiva. Mejor sé intencional. Planea obedecer. Diseña tu día para dar gloria a Dios. La libertad que buscas no está en romper las normas. Está en guardar la santa ley de Dios. No está en rebelarte contra Dios. Está mejor en someterte a Él. No está en ser tu propio Dios. Más bien está en adorar
al único Dios vivo y verdadero. Daniel lo entendió en Babilonia. El salmista lo declaró en el Salmo 119. Y Cristo lo hizo posible en la cruz. Andarás en libertad, no porque seas perfecto, porque buscaste sus mandamientos. No porque lo merecías, sino porque Cristo te liberó. Camina hoy en esa libertad. Guarda sus mandamientos con gozo y descubre que en la obediencia, en la sumisión a Dios, en seguir sus caminos, encontrarás lo que siempre has buscado: libertad verdadera, libertad eterna, libertad en Cristo.